y la jerarquización de los aprendizajes. La reestructuración analítica, ¿qué quiere decir? Que le vamos a dar el mismo valor a todo lo que estamos viendo. A todo lo que estamos viendo. Si de alguno vemos el peso atómico, de los otros elementos también vamos a ver el peso atómico. Si de alguno vamos a ver la característica que es no metal o metal, de los otros también vamos a ver la característica de metal. Es decir, vamos a hablar de las mismas cosas. Eso es la reestructuración. Estamos estructurando como nosotros queremos. Ahora, ¿qué es la jerarquización? Darle un valor diferente de acuerdo al auditorio. Por ejemplo, a nosotros no vamos a hacer ejercicios de química propiamente, de aritmética, de matemática, pero de química no. Por lo tanto, valencias, covalencias, tal vez no sea lo más imprescindible. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Excluimos algunas partes porque lo que es fundamental para nosotros no sean las valencias, por ejemplo, ¿ya? Pero si nosotros diéramos una clase a los estudiantes de la carrera de bioquímica, eso sería muy importante. Para ellos tenemos que darles más cosas. Si vamos a dar esto mismo, bioquímica, en la clase de psicología, vamos a excluir muchas cosas, tal vez vamos a dar solamente qué es y para qué sirve, nada más. ¿Por qué? Porque ellos no necesitan más. A eso nos referimos en la jerarquización. Entonces, hemos hecho una tabla, ¿ya? En esa tabla ya está jerarquizado lo que más o menos nos interesa, y vamos a ver el por qué, y después de ver la jerarquización, vamos a ver que todo lo que vamos a hablar es exactamente los mismos parámetros para todos los elementos. Y eso les va a servir de mucho cuando ustedes tengan que estudiar. ¿Por qué? Porque van a estudiar, si saben ustedes la estructura que le hemos dado y que ustedes a la larga van a darla, van a decir, del carbono me falta el número atómico. Solamente van a leer el número atómico, no van a leer todo el carbono, porque ya saben qué es esa reestructuración, qué es las partes que les corresponde a ustedes como estudiantes de medicina saber. Entonces solamente tienen que leer lo que les falta. Es mucho más sencillo. Y eso, como les había mencionado, lo tienen todo, aparte de los libros, en el internet. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos acá es, ¿qué vamos a ver de todos estos? Lo primero que vamos a ver, sabremos el nombre primero. ¿Cuáles son los macroelementos? Entonces, vamos a ver acá el nombre. Fíjense allá. Ay, no quise el nombre. Pero miren, acá en esta primera parte del carbono se supone que es el nombre. Después tenemos algo que es importante también. Tenemos, después del nombre, el símbolo, ¿ya? El símbolo. ¿Por qué es importante? Porque en algunos libros no van a tener el nombre ustedes, van a tener solamente el símbolo. Entonces ya podrían tener dificultades si no conocemos un poquito el símbolo. Después, si se fijan, peso seco corporal, pero dice porcentaje. El porcentaje del peso seco corporal, después está el porcentaje del peso corporal total, ya no seco, ya les voy a explicar. Después, tenemos el número atómico.
¿saben? El número atómico es la posición que se tiene dentro de la tabla periódica de los elementos, o, si ustedes quieren, el número de protones, que es lo mismo. Ya. Número atómico. Después tenemos características físicas, características químicas, y después lo fundamental. ¿Para qué sirve? Funciona. Esta es nuestra tabla. Por lo tanto, todo lo que hablemos tiene que cumplirse estos pasos. Todo lo que hablemos. Y eso es muy importante para ustedes, inclusive para hacerme el seguimiento. Yo no puedo saltarme. Y ustedes pueden decir, pero usted no nos dijo el número atómico. Entonces tendré que decirles el número atómico. Pero no nos dijo las características físicas. Tendré que decirles las características físicas. Entonces, les sirve para que ustedes sepan qué les falta y también para que yo pueda mantener el orden de lo que estoy tratando de transmitir. Bien. De los 7 elementos considerados macro, de esos 7 vamos a ver exactamente lo mismo. Vamos a empezar por el nombre del primero que les he mencionado, el que tiene mayor porcentaje del peso seco corporal. Carbono. ¿El símbolo del carbono cuál es? Sí. Ahora, ¿esto cómo interpretamos? Tiene que ver algo con el siguiente tema, pero vamos a ir a aclarar. El peso seco corporal. Esto es hipotético, porque no puede darse esta situación. Recuerden ustedes que el mayor componente, no elemento, el mayor componente que tenemos dentro del organismo, ¿qué es? El agua. ¿Sí? Si le sacamos toda el agua, hipotéticamente, a un organismo, ¿qué es lo que nos va a quedar? El porcentaje del peso seco corporal. De ahí viene. El peso seco, el porcentaje del peso seco corporal es lo que queda en el cuerpo una vez que se le saca todo el agua. Ese es el porcentaje del peso seco corporal. Y el porcentaje del corporal total, ¿qué quiere decir? Tomando en cuenta el agua más. Cualquiera de las dos. Puede variar, desde luego que va a variar. Pero una es sobre el peso seco corporal. A ver. Una persona, ya, un varón adulto normal, si le calculamos el peso seco corporal, probablemente llegue a pesar menos de 20 kilos. Ese sería el peso corporal. Peso seco corporal. ¿Por qué? Porque recuerden que el agua es el componente más abundante, que en la persona adulta es aproximadamente el 60%. Bueno, entonces acá tenemos. Ahora, el porcentaje del peso seco corporal, el porcentaje del carbono es el 50%. El porcentaje, tomando el agua, todo el cuerpo del organismo, ¿cuánto significa el carbono en porcentaje? Aproximadamente 18.5. Fíjense cómo varía. Este es el porcentaje del peso seco corporal, sin nada de agua. Y este es el porcentaje de todo el organismo tomando en cuenta el peso seco, tomando en cuenta el agua más como parte del cuerpo. Ahora, ahí dice número atómico, ¿verdad? Que tiene el elemento que estamos viendo, en este caso el carbono, dentro de la tabla periódica de los elementos. Y si ustedes analizan, el primero de arriba, solitario, es el hidrógeno. Segundo es el helio, 2. Tercero es el litio,
el berilio, el boro, ya hemos dicho 5. El siguiente del boro, el 5 es el boro, el siguiente es el carbón. Entonces, es el número 6 en la tabla periódica de los elementos, es el número atómico. Y como hemos puesto de ejemplo, ¿qué quiere decir? ¿Cuántos protones tiene el carbón? 6. ¿Y los electrones podrá variar o no? Sí, si deja de ser elemento y se transforma en ion. Bueno, carácter físico es muy sencillo. El carácter físico tiene que ser solamente o es sólido, o es líquido, o es gaseoso. ¿Ya? Líquidos hay muy poco elemento. El mercurio es uno de ellos. Gaseosos hay 11, ¿ya? Y los demás son sólidos. Por lo tanto, el carbono será sólido. Ahora, en el carácter químico, químicamente, ¿cómo se conoce al carbono? ¿Será que es, nos interesa la parte gruesa, ¿ya? ¿Será que es metal o no metal? ¿Qué dice? No metal, no metal. Uno podría recordar, digamos, cuáles son los no metales. Flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teluro, carbono, etc. Esos son los no metales. Pero ¿por qué se llaman no metales? Para diferenciar de los metales. Un no metal es un elemento, ¿ya?, que al entrar en contacto con el oxígeno forma anhídrido. Ahora dirán, ya estamos entrando. No, es fácil de darse cuenta. Vamos a ver, el oxígeno, ¿sí?, es un elemento. ¿Será metal o no metal? ¿Ya? Oh, perdón, estamos viendo el carbono. El carbono. En contacto con el oxígeno, nos da anhídrido carbónico. ¿Qué otro nombre tiene el anhídrido carbónico? Acá, oxígeno 2. Dióxido de carbono. Esto es lo que expiramos en el proceso de la respiración. Inspiramos oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. Entonces, el carbono más el oxígeno nos da anhídrido carbónico, pero más conocido podría ser para nosotros dióxido de carbono. Entonces, en este caso es un no metal. Pero hay un tipo que no es químico propiamente, sino es técnico. Ahí tienen ustedes la tabla periódica de los elementos. En esta tabla de los elementos se pueden ir poco a poco afianzando el aprendizaje visual, lo que están viendo. Cuando vean la primera columna de la izquierda, primera columna, esos son los que se llaman metales alcalinos, la primera columna, metales alcalinos. La segunda, metales alcalino térreos. Térreos se llama porque se parecen a la tierra, térreos. Después la tercera, cuarta, quinta, sexta columna son metales de transición. Y después las penúltimas estructuras elementales, ¿ya? Penúltimas, digo, no estamos tomando esto. Esta parte, por la ubicación, son los no metales. Solamente por la ubicación pueden dar flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teluro, nitrógeno, carbono, fósforo, silicio. Todo esto son no metales. ¿A qué me refiero? Y van a ver qué sencillo es cuando uno se ayuda. Ya hemos dicho que la ubicación, ¿no? El carbono es un
no metal. El carbono es 6, número atómico. Al lado del carbono está el 7, bueno, al lado del 6 viene el 7, es el nitrógeno, ¿sí? ¿El nitrógeno es metal o no metal? Por la ubicación ya solamente eso nos podemos guiar. Entonces el nitrógeno. El fósforo, no metal, ¿ya? El litio, sodio, potasio, ¿estos qué serán? Metales, alcalinos. La segunda columna, el magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. ¿Esos qué serán? Alcalino, térreo. Y la primera columna de la izquierda, de la derecha, perdón, estos son los gases nobles. Helio, radón, critón, xenón, todos estos son los gases nobles. O sea, ¿a qué les doy esto? De que, si no se acuerdan, piensen en qué lugar está. Me acuerdo del carbono, que es 6 y es un no metal. Después viene el 7, el 8 viene el oxígeno. ¿El oxígeno qué será? Por la ubicación es un no metal, por más de que diga. ¿Y cómo va a ser juntándose, etcétera? Esa ubicación ya la está la forma. Y entre los metales de transición que están al centro, ahí está el hierro. ¿Qué será? Metal de transición. El magnesio, perdón, el manganeso, ¿qué será? Metal de transición, porque está ahí al medio. Eso nos ayuda mucho. Bien. Funciones. Vamos a ver solamente este. Funciones. El carbono, el carbono, bajo la forma de bicarbonato, constituye uno de los principales, ahora ya van a salir, uno de los principales aniones dentro del equilibrio hidroelectrolítico de la membrana. Se encuentra presente formando parte de la estructura de los compuestos orgánicos. Está presente en el proceso respiratorio en la fase inspiratoria. Como producto final está en la glucólisis anaeróbica. Glucólisis anaeróbica. Sirve en los procesos dermatológicos cosmiátricos. Dermatológicos cosmiátricos. Ahora, si ustedes se fijan, ahora ya sabemos
¿para qué sirve el carbono en el organismo? ¿Qué función va a tener? Lo primero que hemos mencionado es uno de los principales aniones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tiene carga eléctrica negativa, ya sabemos. Después vamos a ver qué aniones. Los fosfatos, cloruros, bicarbonatos son aniones. Los compuestos orgánicos. No hay un compuesto orgánico, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, que no tenga carbono. No puede haber. Después tenemos que en la fase respiratoria, en la inspiración, introducimos el oxígeno, eliminamos dióxido de carbono. Ahí vamos a encontrar. En la glucólisis anaeróbica, los procesos degradativos de los hidratos de carbono pueden ser en presencia del oxígeno o en ausencia del oxígeno. Si es en ausencia del oxígeno, se llama glucólisis anaeróbica. Y uno de los productos finales es el dióxido de carbono. En cambio, en la glucólisis aeróbica, todavía no hemos visto, uno de los productos finales es el oxígeno, aeróbico. Los ejercicios que se hacen aeróbicos, ¿cómo es? Con oxígeno. Después tenemos, en la parte dermatológica, es interesante porque es un mecanismo relativamente nuevo. Hay muchas formas. No sé si han visto, porque es difícil preguntar si se han hecho, mejor es que digan ustedes, sí, a mi prima, a mi pariente le hicieron. Cuando se hace liposucción, ya, se saca la grasita que está entre el tejido celular subcutáneo y la piel, se saca la grasa. Pero la piel muchas veces queda un poquito grande, entonces la fajan a una persona que le han hecho lipo. Pero al fajarle, a veces queda espacios, unas bolsitas, y después tienen que hacerle todo tipo de masajes para eliminar esas bolsitas. Pero, ¿qué hacen también? Le colocan un gas. ¿Qué gas? Dióxido de carbono, acá. ¿Y qué hace el dióxido de carbono? Al ser un gas y estar acá, se abre. Y al abrir, esas bolsitas las rompen. Y después le vuelven a pegar, pero ya no está como bolsita, sino amplio, le pegan eso. Después descubren en otra parte, le colocan dióxido de carbono, se abre el dióxido de carbono por el gas, desprende eso de la piel que ha estado mal sujetada, otra vez le pegan ya bien y van corrigiendo. Esos son los tratamientos cosmiátricos o dermatológicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ya saben que vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué vamos a ver? Para empezar, el oxígeno, bajo el mismo sistema. Bueno, suerte.